Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Fue el anuncio más extraño que el señor Fernando Romero había encontrado en todo un mes de búsqueda. Se necesita abuelo para un niño, pago a convenir y un número de teléfono. La gente ha perdido por completo la cabeza. Estos ricos se han vuelto desvergonzados, exclamó el señor Romero, moviendo el ratón de la computadora sobre la página. No solo tienen niñeras personales, conductores, cocineros y criadas, sino que ahora incluso contratan abuelos, y los encuentran, según los seguros que están al escribir sobre su necesidad. El anciano llevaba varios meses buscando trabajo. Estaba completamente empobrecido con su pensión. Siempre se había conformado con poco y vivía modestamente. Para él, esa pensión escasa habría sido suficiente, pero no para Thunder. El anciano pensaba más en la salud de su fiel amigo que en su propio bienestar. El viejo perro, al igual que el propio señor Romero, llevaba mucho tiempo necesitando una buena atención médica. El costo de los servicios veterinarios era aterrador de solo pensarlo. Además, en su zona remota no había buenas clínicas veterinarias. La hija de Fernando, Ana, veterinaria, era una gran profesional y acudía en su ayuda. Pero los suministros médicos, ahora llamados suministros médicos, debían comprarse por separado. Llevar al enorme perro viejo a la ciudad requería un taxi, y no todos los taxistas aceptaban llevar a un animal en su automóvil. En resumen, para los ancianos, especialmente aquellos con perros, era difícil cuando se enfermaban. En los últimos años, los precios de la comida para mascotas no solo habían subido, sino que habían alcanzado niveles inimaginables. Parecía que sería más barato criar una vaca entera que alimentar a un perro o a un gato. Y Thunder, un perro de tamaño impresionante, comía varias veces más que su dueño. Pero el señor Romero no se detuvo en solo proveer para él y Thunder. También alimentaba a los perros abandonados por los veraneantes porque le daban lástima. Devotos de sus sueños de verano, estos desafortunados animales perecían lentamente con la llegada del clima frío, sin darse cuenta del invierno que se acercaba. Los gatitos, que no habían tenido tiempo de crecer antes del frío, fueron los primeros en enfermarse. Mientras tanto, sus madres desaparecían en algún lugar. Tal vez sobrevivieron como mejor pudieron. Con los ojos medio cerrados y sucios, estos gatitos abandonados salían al sol, débil de septiembre, y absorbían el calor de sus pelajes, pero solo brevemente. El clima frío y húmedo llegó, y uno por uno los gatitos desaparecieron. Los gatos adultos eran más resistentes. Después de todo, la naturaleza los había dotado de instintos de caza. Pero tampoco podían sobrevivir a inviernos rigurosos. Las cosas eran aún peores para los perros, verdaderos sirvientes de los humanos. Se habían acostumbrado a recibir comida preparada de sus dueños. Obtener comida en el pueblo abandonado en otoño era simplemente imposible. Los veraneantes no criaban pollos y no dejaban comida para sus tristemente olvidadas mascotas. Así es como el señor Romero los apoyaba, en la medida que su pequeña pensión le permitía. Vivía en su antigua casa de campo. Había cedido por completo su apartamento en la ciudad a su hija Anne, que parecía no poder establecerse en su vida personal. El anciano no se quejaba, de hecho, disfrutaba vivir en el campo. No había prisa, el bosque estaba cerca, había un río y el aire era limpio, a diferencia de la ciudad. Lo más importante para una persona mayor es la paz y la tranquilidad. La soledad adulta no es una carga en absoluta si se goza de buena salud. En la juventud, el alma anhela amigos, compañía ruidosa, diversión y bailes, comunicación por horas, incluso minuto a minuto. La personalidad absorbe el mundo circundante, como si extrajera de él, a través de la interacción, lo que más se necesita, y es importante. Pero para una persona madura, no hay necesidad de tanto ruido. Por el contrario, hay tantos pensamientos e imágenes en su cabeza, tantas cosas que reconsiderar. Y sin embargo, la vida en este campo habría sido bastante desafiante para el pensionista si no fuera por las comodidades de la civilización. El pueblo tenía un suministro constante de electricidad, excelente cobertura móvil y, lo más importante, Internet. El señor Romero recurría a los motores de búsqueda
por cualquier motivo. Leía mucho y estudiaba todo lo que le interesaba y que antes le estaba fuera de alcance. Siempre había sido curioso y no podía pasar un día sin hacer algo. Ahora que se había retirado de manera definitiva, estaba constantemente pensando en formas de fortalecer sus finanzas, como él llamaba a sus modestos negocios y asuntos financieros. Durante los meses de verano, todos los ahorros del anciano se habían agotado y decidió encontrar un trabajo adecuado para él. «No lo dudes», le dijo alegremente su vecino, el fornido dueño de la casa de verano Mateo, mordiendo vigorosamente una manzana recién recogida de un árbol cercano. «De todos modos, alguien tiene que vigilar las casas en invierno. Adelante, es un trabajo excelente para ti». El pensionista consideró tomar el papel de guardia, pero no era tan sencillo. Sí, en el pasado, los ancianos trabajaban en estos puestos. Ahora jóvenes y fuertes de varias empresas de seguridad habían asumido el trabajo fácil. Por la tarde, cansado de pasear por el pueblo en busca de oportunidades de empleo, el señor Romero se sentó en el porche. El perro, acurrucado a sus pies, descansó su cabeza en su regazo. «¿Ves, Thunder, lo que está sucediendo? ¿Qué cosas importantes están custodiando que a estos jóvenes fuertes les asignen estos objetos?», preguntó el anciano, acariciando la gran cabeza del perro. «Deberían estar haciendo algún trabajo duro, pero solo están sentados allí. Todo lo que hacen es jugar en sus teléfonos». Con un suspiro profundo y un gesto de despedida a su amigo, se había acostumbrado a comunicarse con el perro como si fuera una persona. El anciano entró en la casa para contemplar una vez más el futuro del día. Por la mañana, el señor Romero se sentó de nuevo en su vieja computadora y encontró un par de números de teléfonos de organizaciones que estaban, como dicen, a poca distancia. El primero de la lista era una empresa de construcción. Se estaba construyendo un nuevo complejo justo entre la ciudad y el pueblo donde el señor Romero vivía actualmente. No podría ser más perfecto. Ahora solo quedaba asegurar el trabajo deseado y con él, un salario. «Buen día. Llamo acerca de su anuncio. Me gustaría trabajar como guardia de seguridad para ustedes». «Hola. ¿Qué trabajo hacía antes de esto? ¿Por qué quiere unirse a seguridad? ¿Cuántos años tiene?». Las preguntas llegaron una tras otra. Aparentemente, había muchas llamadas y el conjunto de preguntas había sido preparado para cualquier candidato y memorizado por los interrogadores para evitar pensar demasiado. «Trabajé en una fábrica y me jubilé». La voz femenina al otro lado no lo dejó terminar. «No, lo siento. No contratamos jubilados». La llamada se desconectó. El señor Romero decidió no desanimarse y marcó el siguiente número. «Hola, ¿esto es una tienda? ¿Necesitan un guardia de seguridad?». «Sí, necesitamos uno». «¿Sirvió en el ejército?», preguntó una profunda voz masculina desde el otro lado de la línea. El teléfono del señor Romero era móvil, pero por costumbre, todavía consideraba que había alguien al otro lado de la línea. No pudo evitar sonreír. «Oh, querido, cuando serví yo, probablemente ni siquiera habías nacido, todavía». «¿Cuántos años tiene?». La voz se volvió sospechosa. 62. El señor Romero suspiró profundamente, pero comenzó a entender lo que estaba sucediendo. «Lo siento, pero necesitamos seguridad para activos de valor. Requerimos a jóvenes que puedan usar armas y atrapar criminales. No creo que sea adecuado para nosotros». «Guau, ¿están atrapando criminales?», el señor Romero se dijo a sí mismo mientras colocaba cuidadosamente el auricular de nuevo. «Ningún cliente en la tienda, solo criminales. Parece que este joven ha venido de la policía para conseguir un trabajo fácil». Sacudió su cabeza gris y marcó el siguiente número. Era un centro deportivo, ubicado no tan cerca, casi en las afueras de la ciudad, a unos pocos kilómetros de distancia. El señor Romero habría estado dispuesto a caminar hasta allí cada 2 días, a pesar de sus dolorosas piernas, solo para ganar algo de dinero. «Hola, ¿están buscando un guardia de seguridad?», comenzó. «Oh, no, señor. Ya hemos encontrado uno», respondió alegremente una profunda voz de un joven. «Nuestro antiguo entrenador acaba de ser contratado». «Lo siento, señor. Buena suerte para usted». No había otro trabajo adecuado para personas mayores en el sitio web. El señor Romero tuvo que regresar al extraño anuncio que decía: «Se necesita abuelo para un niño».
Algo sobre ese anuncio lo intrigaba. Era extraño que en todas partes a las que se postulaba lo rechazaran en cuanto escucharan su edad, e incluso su voz revelaba instantáneamente su edad. Pero aquí estaba claramente indicado que necesitaban un abuelo. Decidió hacer la llamada. ¿Quién sabe a dónde podría llevar? Necesitaba al menos averiguar cuáles eran las responsabilidades de un abuelo. El anciano se aclaró la garganta para que su voz sonara menos vieja y ronca, y marcó el número que figuraba en el anuncio. Una voz agradable de mujer contestó. «Estoy escuchando». «Hola, llamo acerca del anuncio. Mi nombre es el señor Romero». El interlocutor invisible parecía volverse muy animado. «Hola. Gracias por llamar. Mi nombre es señora Velasco. Debe haber encontrado mi anuncio un poco extraño, ¿verdad?». El señor Romero solo pudo aclarar incómodamente la garganta por teléfono. ¿Qué podía decir? «Señor Romero, me gustaría hablar contigo en persona si no te importa. ¿Dónde vives? ¿Puedes venir a vernos?» «Sería mejor si vienes a mí», dijo el señor Romero. «Vivo...». Explicó detalladamente cómo llegar a su pueblo y a su casa. Después de colgar el teléfono, se apresuró a arreglar las cosas. Su propiedad siempre estaba bien cuidada, pero le faltaba el toque de una mujer en el interior de la casa. Cambió el mantel, recogió algunos objetos que no deberían ser vistos por los extraños, incluso tomó una toalla y eliminó el polvo de algunos lugares. Luego se lavó, se afeitó, se puso su nuevo chándal y esperó a la señora Velasco. Exactamente a la hora acordada, a las 6 de la tarde, un jeep negro se detuvo frente a la casa del señor Romero. Un hombre alto y musculoso bajó de él. Parecía más un guardaespaldas que un simple conductor. Abriendo la puerta, el conductor ayudó a una mujer morena y petite en un elegante traje de pantalón, adecuado para la oficina pero no para viajar a la casa de un jubilado. Sin embargo, la dama caminó con confianza hacia la casa a lo largo del camino bien trillado, ya cubierto de hojas amarillas. El señor Romero se acercó a los invitados con una sonrisa. «Buen día. Entren, queridos invitados». «Hola de nuevo», saludó la señora Velasco con una voz inesperadamente baja y extendió su pequeño y fuerte mano. El conductor asintió brevemente y se presentó. «Yo también soy Fernando». Su apretón de mano fue firme y tan breve como su saludo. El anfitrión llevó a los invitados a la casa y ofreció café y galletas con mermelada. «El café y una conversación van bien juntos», explicó. «Me encantaría tomar café, especialmente con mermelada casera», añadió la señora Velasco. «¿Y si lo tomamos en tu jardín? Vi una mesa con bancos allí». «Oh, esa es una gran idea», exclamó el señor Romero. No quería mostrar su interior no tan apropiado a una invitada tan elegante, especialmente cuando el clima estaba tan hermoso como en los primeros días de septiembre. El sol brillaba como en verano y la tarde era inusualmente cálida y tranquila, aunque por la mañana parecía que las hojas habían empezado a caer de los grandes robles a lo lejos. El señor Romero siempre había bebido café fuerte y fresco, aderezado con varias hierbas que él mismo cultivaba. «Hoy tenemos café con menta», comentó mientras servía el café en las tazas. «La mermelada también es casera, de esas cerezas que ves allí. Todavía quedan algunas en la parte de arriba. Las aves también necesitan cerezas». El anfitrión también abrió una caja de galletas bellamente envueltas, traídas por los invitados. El señor Romero nunca había probado nada igual. La señora Velasco parecía apreciar tanto la vista como el aroma del café y la mermelada casera. Estaba disfrutando del aire fresco y el entorno. Fernando, el conductor, tomó su taza de café y se acercó a Thunder, a quien el anfitrión había advertido que era un poco reservado y que los invitados debían tratarlo con cortesía. El perro movió la cola y el invitado resultó ser bastante conocedor de la psicología canina, así que también pasaron un buen rato juntos. Se desarrolló una cálida conversación entre el anciano y la joven mujer. «¿Ves, señor Romero? Especialmente, vine a verte en tu entorno hogareño. Una persona realmente se abre en casa. Y tú, un hombre hospitalario y trabajador, causas una impresión favorable. A primera vista, todo en ti me conviene.
No bebes y te ves ordenado. Tu casa y jardín están bien cuidados, lo que significa que tu mente también es ordenada. Cuéntame un poco sobre ti. Oh, señora Velasco, mi vida no se puede resumir en tan solo unas pocas palabras, comenzó el dueño de la casa con una sonrisa melancólica. He estado viviendo durante mucho tiempo, ya ves. Pero no tienes que apresurarte. Liberé mi día de todas mis responsabilidades y tengo toda la noche. Y tú puedes tomar un descanso de tus deberes. Mi vida, como la de todos los hombres de mi generación, fue bastante típica. Comenzó el señor Romero. Terminé la escuela y entré directamente al ejército. ¿Sabes cómo era en aquel entonces, verdad? Se consideraba vergonzoso para un joven no servir en el ejército. Y el servicio no era como hoy en día. Era un verdadero servicio militar. Los oficiales eran como padres, de verdad. Después de regresar, estuve en correspondencia con mis camaradas durante mucho tiempo. Algunos de nosotros incluso seguimos siendo amigos de por vida. Cuando volví, encontré trabajo en la fábrica. Trabajé como operador de máquinas de fresado durante 43 años. Es un trabajo que exige precisión y exactitud, lo que se adapta a mi personalidad. ¿Y tu familia?, preguntó la señora Velasco. Bueno, ahí es donde conocí a mi Paulina. Ella era solo una niña cuando entré al ejército. Solía corretear por el vecindario y ni siquiera la noté. Pero cuando volví y la vi en la puerta de la fábrica, ni siquiera la reconocí. ¡Qué belleza! Y qué carácter de oro resultó tener. Solía ponerse un poco celosa de mí en nuestra juventud. El señor Romero se rió incómodamente. Pero, ¿de qué sirve hablar de eso ahora? Fue hace tanto tiempo. Nos casamos y fuimos felices. El señor Romero no le gustaba mentir y nunca engañaba a nadie. Pero había un secreto en su vida, uno que tenía que llevar consigo. La única persona iniciada en este secreto era su esposa, su amada Paulina Romero. De hecho, ella era la guardiana de este mismo secreto. También era la razón por la que su esposo guardaba silencio sobre este asunto en particular. En aquel entonces, el joven Fernando, desmovilizado, realmente conoció a Paulina en la puerta de la fábrica. Estaban haciendo cola para marcar sus pases. Era el momento de mayor concentración de trabajadores antes del cambio de turno. El señor Romero luchó por reconocer a su pequeña vecina, la niña de pelo ondulado rojo y ojos azules que solía correr a la escuela con su mochila. La notó, la recordó y en los días siguientes comenzó a ver su figura a menudo en la multitud. Ni siquiera se dio cuenta de cómo empezó a esperarla involuntariamente. Al principio, solo era para echar un vistazo a ella. Luego comenzó a saludarla con un gesto y una sonrisa. Progresó desde allí. Los primeros intercambios de saludos comenzaron, conversaciones como «Vamos por el mismo camino, vecina». Los jóvenes se sintieron atraídos el uno al otro, inesperadamente. Así es como siempre sucede cuando el corazón anhela el amor. Sin embargo, Paulina no podía mirar a Fernando directamente a los ojos. Siempre bajaba la mirada tristemente, aunque era evidentemente que ella también esperaba encuentros no planificados en el camino de ida y vuelta al trabajo. Fernando comenzó a pasar por la casa de Paulina para invitarla al cine o a bailar. La chica rechazaba tímidamente, pero su madre, viendo a Fernando como el hijo de buenos padres, a menudo enviaba a su hija con él. «Ve, ve, no necesitas sentarte junto a la ventana desperdiciando tu juventud». Iban al cine, bailaban y corrían al bosque lejano en busca de bayas, y más tarde en busca de setas. Pero Paulina se volvía más triste con cada día que pasaba. Un día, Fernando comenzó a hablar del futuro. «Poli, cuando nos casemos», empezó. Y de repente, Paulina estalló en lágrimas, tan desesperada y enérgicamente que Fernando se quedó atónito. «¿Qué pasa, Poli?». La abrazó. «¿Te he ofendido?». Paulina se liberó de su abrazo, llorando violentamente, limpiándose la cara roja e hinchada con los puños, completamente inconsolable. La sentó en el tronco de un árbol caído, le dio un poco de jugo de una pequeña botella de senderismo y se quedó en silencio. Después de calmarse con dificultad, soplando fuertemente su nariz en el pañuelo de Fernando, Paulina murmuró como si hablara consigo misma. «No nos casaremos. No tendremos nada. Fernie, estoy manchada».
Fernando se detuvo por un momento, sin entender lo que había dicho, y luego la tomó en sus brazos y comenzó a hablar. «¡Qué tontería, Polly! ¿Dónde encontraste siquiera esa palabra? ¿Eres lo mejor para mí?» La abrazó con fuerza y no la soltó hasta que comenzó a llorar de nuevo. Solo entonces, con su segundo ataque de llanto, logró contarle sobre su desgracia, que la había atormentado durante esos 3 meses de verano mientras salía con el joven. Por alguna terrible vuelta del destino, esta tragedia había ocurrido en la víspera misma del regreso de Fernando del ejército. Un sábado, los jóvenes de su taller se reunieron para celebrar el cumpleaños de una de las chicas, Laia. Paulina no conocía muy bien a todos los chicos, pero era amiga de Laia desde hacía mucho tiempo. Con el permiso de sus padres, fue a una pequeña casa de campo donde Laia había organizado su celebración. Al principio, fue divertido. Jugaron, cantaron y bailaron. Luego, varias parejas se dispersaron por el terreno y los arbustos cercanos. Salieron a dar un paseo. Paulina, participando en una celebración de adultos por primera vez, se sintió muy cansada. Subió al ático de la casa de campo, se quitó las sandalias y se tumbó en el sofá para descansar. Había visitado la casa de Laia antes y se sentía segura. La chica no se dio cuenta de cuándo se quedó dormida en medio de las conversaciones lejanas y los gritos de los invitados. Su repentino despertar fue aterrador. Algo pesado la estaba presionando, y ni siquiera podía moverse ni respirar adecuadamente. Cuando intentó liberarse del peso, Paulina sintió manos ásperas cubriendo su boca y el hedor a alcohol. Emilio se dio cuenta con horror que era el nuevo cerrajero que se había unido recientemente a su taller y la había estado persiguiendo implacablemente desde sus primeros días en la fábrica. Había rumores de que tenía un pasado turbio. El olor a alcohol a menudo lo seguía los lunes, cuando se paraba en la puerta de la fábrica. Paulina estaba horrorizada y atrapada bajo su largo y pesado cuerpo. No podía hacer nada. Se sentía como un ratón indefenso atrapado en las garras de un depredador. Jadeando por aire, trató de morder la mano sucia de Emilio que le cubría la boca, pero en vano. Casi perdiendo el conocimiento por la falta de aire, se retorció y forcejeó, pero era demasiado tarde. Se dio cuenta de que no podía escapar de su agresor. Luego, escuchó la voz sorprendida de Emilio. «Espera, ¿qué? Espera, ¿eres realmente una doncella? No puede ser, una sorpresa. Solo quédate quieta, ¿de acuerdo? Nadie se enterará». Paulina casi indiferentemente se compuso y se volteó para mirar la pared. Pasó la noche como en un aturdimiento, fingiendo estar dormida. Por la mañana, sin mostrar que algo estuviera mal con ella, se fue a casa con los demás. Notó que Emilio y su amigo Mateo se habían ido, probablemente a beber en algún lugar. A ella no le importaba. Paulina se había desvinculado de la realidad, y solo su caparazón exterior conservaba la capacidad de sonreír, hablar y fingir estar viva. Y cuando su madre comenzó a preguntar sobre la fiesta de cumpleaños, ella dijo: «Sí, mamá, todo estuvo muy bien». Paulina se lavó en el baño con una esponja áspera, pero no pudo sentirse lo suficientemente limpia. Los dedos sucios de Emilio la atormentaban en su piel pálida, en su estómago, entre las piernas. Las noches eran tortuosas. Y más tarde, la chica se dio cuenta de que esto no era el final de su calvario. Se encontró embarazada del hombre repugnante. Ahora tenía que ocultar las náuseas matutinas, los antojos extraños, especialmente a sus padres. No podía comer su queso favorito, requesón ni crema agria. En la última semana, su ropa comenzó a apretarle a medida que su vientre crecía. Ya no encajaba en sus vestidos y faldas de niña. Paulina se había sentido atraída por Fernando desde su primer encuentro, como si fuera el único apoyo confiable durante estas terribles semanas y meses. La desgracia de su agresor y la felicidad de reavivar su amistad con Fernando, su antiguo vecino, se habían entrelazado tanto en su vida que le daban vueltas a la cabeza. La joven Paulina era completamente incapaz de tomar el control de la situación o hacer algún cambio. Fernando escuchó toda la historia con una calma sorprendente que dejó asombrada a la chica. Luego, pensando en Emilio, preguntó: «¿Dónde está él?» «No lo sé, desapareció en algún lugar. Dicen que a menudo se va y vuelve». «Bueno, vamos a hablar con tus padres.
y decidiremos sobre la boda. Dijo Fernando simplemente. Siempre tendremos mi lado en el que apoyarnos. Un hijo es una bendición. El señor Romero no podía contar esta historia no solo al invitado de hoy, sino a nadie en el mundo, incluyendo a su querida hija, Ana. Y continuó su relato. No había tiempo para relajarse. Pronto nació nuestra hija Ana. Estábamos construyendo esta casa mientras criábamos a nuestra hija y plantábamos nuestro jardín, y ni siquiera notábamos cómo pasaba el tiempo. Finalmente, recibimos un apartamento de la fábrica. Dado que ambos cónyuges habían estado trabajando durante mucho tiempo, nos dieron un apartamento cómodo y agradable en el centro de la ciudad. Vivíamos con modestia, por supuesto, pero no éramos indigentes. Pero aún así, un par de veces llevamos a Ana al mar. Todo era como para otras personas. ¿Por qué no vives en el apartamento de la ciudad?, preguntó la señora Velasco. Sería más conveniente para una persona de edad. Supongo que tienes amigos y familiares en la ciudad, y también hay una clínica cercana en caso de problemas de salud. Desde que enterré a mi esposa hace unos años, se me hizo difícil estar allí, señora Velasco, respondió el anciano, bajando la cabeza. Todo me recordaba a ella. Todos nuestros felices años juntos volvían a inundarme. La añoranza me consumía. Además, nuestra hija creció. No tiene mucha suerte en su vida familiar. Su esposo resultó ser poco confiable y un bebedor empedernido. Ella lo dejó mientras aún era posible, decidiendo que era mejor vivir sola que desperdiciar su vida con un borracho. Así que decidí dejarla allí en nuestro apartamento familiar y mudarme aquí. Es agradable aquí. El señor Romero extendió los brazos y dejó escapar un suspiro profundo y satisfecho. Aquí siempre puedo encontrar algo que hacer. En verano, hay muchos vecinos y a menudo piden ayuda con diversas cosas. Soy bastante solicitado en verano. Ayudo a alguien con su coche, a alguien con una cerca o con un cobertizo. Arreglo esto, clavo aquello. Las manos de los hombres siempre son necesarias en el pueblo. Y hay mucho trabajo en mi jardín. Cultivo todo lo que necesito. En invierno, se vuelve un poco aburrido y quiero encontrar un trabajo a tiempo parcial. Y mi perro Thunder necesita buen cuidado y comida. ¿Pero tu hija te visita? ¿Por qué no la visitaría? El señor Romero estaba a punto de ofenderse. Ella visita, arregla la casa, lava la ropa y así sucesivamente. A veces lleva regalos de la tierra de aquí, pero siempre está ocupada. Es veterinaria de profesión. Su amor por los animales comenzó desde temprana edad, tal vez debido a mí. Mi hija y yo siempre cuidábamos de los pájaros bebés caídos, o adoptábamos gatitos. Así que decidió convertirse en veterinaria para ayudar a nuestros hermanos menores. Y mi Thunder aquí también es uno de esos perros que los dueños abandonan cuando se van al extranjero. ¿Y eso sucede?, se sorprendió la invitada. Oh, sí, sucede. No hay mayor traidor que una persona que domestica a un animal y luego lo abandona, respondió enojado el señor Romero. Deberías ver cuántos gatos y perros abandonados quedan en nuestro pueblo cuando sus dueños se mudan a la ciudad. Se llevan a un amigo temporal para las vacaciones, ¿ves? Y luego de regreso a la ciudad, no les importan sus amigos de ayer. Pero, ¿cómo se supone que deben sobrevivir estos animales en un pueblo vacío, sin ayuda humana? El señor Romero se estaba poniendo visiblemente agitado al tocar un tema sensible. Por eso quería encontrar un trabajo. Tengo muchos amigos aquí, leales. Todos quieren comer. Ahora entiendo, exclamó Ekaterina. Sí, eso es. Cuando Ana, mi hija, vio a Thunder, no pudo evitarlo. Un día, gente muy adinerada llegó a su clínica y pidió que sacrificaran al perro. Un saludable y hermoso pastor alemán. ¿Cómo podían matarlo así? Mi Ana estaba indignada y horrorizada. El dueño del perro no quería escuchar nada. Gente como él, ¿ves? Solo se escucha a sí misma. Además, los boletos para su viaje al extranjero ya estaban comprados y no tenían intención de cancelarlos. Mi Ana simplemente agitó la mano, ni siquiera mirando el dinero que el dueño dejó atrás. ¿Cómo puedes ponerle precio a la vida y a la muerte? El dueño simplemente se fue, ni siquiera se despidió del perro. Así que Ana se quedó con Thunder. Esperaba encontrarle un buen hogar más tarde. Papá me dice, cuida de él durante un par de días o tal vez una semana.
¿Cómo podría negarle algo a mi hija? Miré al perro, y sus ojos eran tan tristes, como si estuviera preguntando, ¿por qué me trataron de esta manera? ¿Eres igual? Créame, señora Velasco, me sentía avergonzado ante él, no por mí, por supuesto, sino por sus desalmados dueños. Me di cuenta de que era mi perro de inmediato. Y ahora pasamos nuestra vida juntos, los dos viejos. Tu hija es maravillosa, señor Romero, dijo la invitada, profundamente conmovida. La criaste bien. Mi pensión es pequeña, y Thunder y yo no tenemos suficiente, así que decidí buscar trabajo. Ahora, tengo una pregunta para usted, señora Velasco. ¿Por qué necesita un abuelo? Creo que, dada su situación financiera, podría contratar niñeras, tutores o como los llamen, gobernantes para el niño. La mujer sonrió con una sonrisa cálida y abierta. Bueno, mi Roberto no ha necesitado niñeras durante mucho tiempo. Ahora tiene 9 años. Pero tenemos un problema, señor Romero. Mi Roberto es discapacitado, usa una silla de ruedas. Nació como un niño normal. Todo estaba bien, pero empezaré desde el principio. Por favor, continúe, dijo el señor Romero, preparándose para escuchar. Comenzaré con una confesión. Roberto nació sin un padre. Debido a mi trabajo exigente y horario agitado, no pude establecer relaciones con hombres. Algunos, al ver que mi carácter, debo admitirlo, es fuerte, tenían miedo de pasar toda su vida bajo mi yugo. Las mujeres fuertes, ya sabe, a menudo están condenadas a la soledad. Otros, un cierto tipo, simplemente babearon sobre mis posesiones, soñando con una vida despreocupada durante muchos años. Tantos años han pasado en el trabajo. Parecía que todo estaba floreciendo en mi vida profesional, pero la felicidad en mi vida personal no se encontraba en ninguna parte. No pude encontrar a un hombre con el que quisiera casarme, así que decidí tener un hijo para mí. Bueno, ese es su derecho, dijo el señor Romero. Las vidas de las personas siguen muchos caminos diferentes. Lo más importante es que tienes un hijo. Por supuesto, estuvo de acuerdo la mujer fervientemente. Fui feliz. El padre de Roberto ni siquiera sabe de la existencia de su hijo. Lo decidí yo misma. Sucede que es un hombre de familia, bastante exitoso, un próspero empresario. Lo conocí a través del trabajo. Teníamos proyectos en conjuntos. Es incómodo para mí decirte esto. Estoy revelando demasiada información personal. Tal vez no te importe, pero hoy siento la necesidad de ser sincera. ¿Me entiendes, señor Romero? Por supuesto, te entiendo, respondió el señor Romero. Por favor, continúa. A veces es muy importante hablar con alguien. Sí, hay tal necesidad. Estoy acostumbrada a manejar todo yo misma. Mi madre no fue de ayuda en estos asuntos. Probablemente no habría aprobado mi decisión de tener un hijo fuera del matrimonio. Y este hombre, pensé que sería adecuado para una vida juntos. Era tan confiable, independiente y fuerte. Pero ya tenía una maravillosa familia en ese momento. Sus hijos ya estaban en la escuela. Bajo ninguna circunstancia quería causar problemas a estas maravillosas personas. ¿Entiendes? ¿Por qué querría arruinar su felicidad familiar ya establecida? Así que decidí no contarle nada. Lo manejaría todo por mi cuenta. Para evitar cualquier problema que pudiera interferir con nuestra vida normal, la mía y la de mi hijo. Roberto nació tan fácilmente, estaba tan feliz como podría estar. Todo estaba bien. Mi negocio se desarrollaba rápidamente. Mi mamá y la niñera ayudaban a criar al bebé. Entonces, ¿el niño nació y creció saludable?, preguntó su interlocutor. Sí, todo iba perfectamente. Cuando Roberto terminó el primer grado, compré boletos para que mi mamá y mi hijo fueran de vacaciones a las islas para que pudieran relajarse. Ahí es donde ocurrió el problema. Frente a los ojos de mi pequeño niño, mi madre falleció, inesperadamente. Ni siquiera sospechábamos ninguna enfermedad, un ataque al corazón. Roberto quedó en estado de shock, bajo estrés, y ahí es cuando sus piernas dejaron de funcionar. Los médicos no encuentran ninguna patología. Hemos consultado con todos los expertos médicos imaginables, pero no pudieron determinar nada específico. Todos culpan al estrés del niño.
Hemos probado con cada médico y sanador. Nadie da ningún pronóstico, todos simplemente se rinden. La causa parece puramente psicológica. No se sabe si Roberto volverá a caminar o no. Algunos neurólogos dicen que, quizás, si experimenta otro estrés significativo, podría comenzar a caminar de repente. Necesita una especie de empujón que pueda ayudarlo, pero nadie garantiza un resultado positivo. ¿Y qué pasa si el próximo estrés, por el contrario, empeora la condición de Roberto? Sí, nadie se arriesgaría en un caso así, estuvo de acuerdo el señor Romero. Por eso mi hijo y yo debemos estar preparados para cualquier giro de los acontecimientos. Roberto necesita mucha fuerza para convertirse en un hombre de verdad, para sentirse una persona completa. Y quiero que mi hijo tenga un futuro, que pueda continuar con mi negocio y construir una vida feliz para sí mismo. Bueno, parece tener un gran ejemplo frente a él, su madre. El anciano comenzó a decir: «Oh, mi querido señor Romero, es entonces cuando entiendo el significado de la palabra orfandad paterna. Era joven, no me daba cuenta de cómo la ausencia de un padre afectaría a mi hijo. Aún no es notable, pero está rodeado solo de mujeres. ¿Tú entiendes? El niño está creciendo mimado, viendo el mundo desde una perspectiva femenina. Roberto necesita un hombre con experiencia de vida a su alrededor. No los jóvenes de hoy, que a menudo crecen bajo las faldas de su madre y luego no pueden despegarse de ella. Los mamones no pueden asumir la responsabilidad de una familia. No, mi hijo aparentemente nació muy sensible y se toma todo a pecho. Es especialmente importante que sea fuerte, considerando su discapacidad. Necesitamos a alguien como tú, señor Romero. Entonces, ¿estás dispuesto? Estoy dispuesto, respondió el señor Romero sin dudarlo. Durante su conversación, la señora Velasco se había abierto por completo al anciano, y él no pudo evitar empatizar con su dolor por su único hijo. Aún más impresionante fue la apertura de la mujer, su completa vulnerabilidad frente a un desconocido, su confianza inestimable. Así como mis pequeños amigos animales, pensó el señor Romero, quizás no del todo apropiadamente. ¿Cómo no justificar tal confianza? La empresaria inmediatamente comenzó a planificar su futura cooperación. Se levantó rápidamente, sacó una pequeña libreta de su bolso y comenzó a tomar notas. Por la mañana, Roberto tiene actividades relacionadas con la escuela, pero a las 12 en punto estaré esperando por ti. Un conductor te recogerá y te llevará a casa a las 8 de la noche. ¿Es este horario aceptable para ti? Sí, por supuesto. Es completamente aceptable, asintió el señor Romero. Luego discutieron el pago. La cantidad mencionada por la señora Velasco resultó ser mucho más alta de lo que el anciano esperaba. El señor Romero se sorprendió e incluso se quedó en shock. Mientras tanto, la señora Velasco, levantándose de su asiento, volvió a ser una formidable y distante mujer de negocios. Esto se reflejaba exteriormente en los labios ligeramente más apretados, su cabeza orgullosamente alzada y su estatura parecía haber crecido aún más. Después de despedirse, la mujer se marchó. El señor Romero estaba en un estado de tensión tal que ya se preparaba para una noche en vela. Estaba muy cansado después de la larga conversación. Hacía mucho tiempo que no empatizaba tan profundamente con los sentimientos de otra persona, y apenas podía creer que recibiría una suma tan significativa por el trabajo de ser abuelo. Bueno, Thunder, viviremos bien, acarició a su querida mascota en la cabeza. Mañana sabremos cómo será. Las personas mayores a menudo se preocupan por diversas cosas. Tienden a dormir mal, ya sea después de buenas o malas noticias. El señor Romero no fue una excepción a esta regla, y después de despedirse de su nueva conocida, le costó mucho conciliar el sueño. Se revolcó en su cama no muy ancha, imaginando la mañana por venir. ¿Qué le tenía preparado el destino? ¿Cómo manejaría su nuevo papel de abuelo? Era más fácil decirlo que hacerlo. En realidad, era una tarea muy desafiante. ¿Podría encontrar un terreno en común con el niño? ¿Disfrutaría Roberto de la compañía de un viejo desconocido? Esa era la tarea. El señor Romero nunca pensó que en su vejez querría causar una buena impresión en alguien. Sonriendo ante estos pensamientos inesperados, el anciano se dio la vuelta hacia su lado izquierdo y finalmente se quedó dormido. Se despertó temprano, como era su costumbre,
con una sensación de ligereza y una buena premonición en su corazón. Inmediatamente recordó: hoy voy a trabajar. Voy a conocer a ese buen chico. Rápidamente preparó un desayuno sencillo, alimentó a Thunder y limpió la mesa. Estaba listo a tiempo. A la hora acordada, un coche llegó para recoger al señor Romero. El conductor, Fernando, tocó la bocina y saludó al señor Romero desde la ventana. «Buenos días, señor Romero». «¿Listo?» «Sí, Fernando. Ya voy», respondió el anciano, y, volteándose hacia la perrera del perro, instruyó: «Thunder, tú te encargas de todo aquí. Mantén las cosas en orden. Estaré de regreso a las 8. No te sientas demasiado solo». Por formalidad, cerró la endeble puerta y dejó la llave en el lugar de costumbre, conocido tanto por él como por Ana. Luego, se precipitó por el porche. Un jeep negro los llevó rápidamente a la casa de la señora Velasco. Ya en la entrada, estaba claro que el vecindario era muy prestigioso. Una alta valla rodeaba algunos de los edificios y tuvieron que pasar por puertas cerradas con una barrera de seguridad, donde había un guardia. «No seas tímido, señor Romero». Nanda sonrió aún más ampliamente. «A pesar de que aquí tenemos un estilo de vida lujoso, nuestras relaciones son sencillas. Todo es humano. Te acostumbrarás rápido. Ya lo verás». Nanda se acercó a la gran puerta abierta de las habitaciones y llamó en voz alta: «Roberto, el señor Romero está aquí». Un grito de «oh, oh» resonó desde lo más profundo de la habitación. Luego hubo un leve chirrido de las ruedas, y una ligera silla de rueda rodó hacia el vestíbulo, llevando a un chico delgado de cabello oscuro. Era fácilmente reconocible como el hijo de la señora Velasco, con la misma cálida mirada de ojos marrones y la misma sonrisa. Pero solo alguien que tuvo el privilegio de ver a la madre del niño en tal apertura, como lo hizo el señor Romero durante la conversación de ayer, podría notar el parecido. El niño se acercó al invitado y extendió la mano con una sonrisa. «Hola, señor Romero, soy Roberto». El anciano estrechó la mano del joven y dijo: «Bueno, hola, Roberto. Puedes llamarme señor Romero o simplemente tío Fernando». «Bueno, vamos, te mostraré mi habitación», dijo Roberto y avanzó en su silla de ruedas, al mismo tiempo que le contaba a su nuevo amigo acerca de su hogar. El niño parecía estar genuinamente contento con el nuevo conocido y quería presentarle sus lugares favoritos de la manera más completa posible. El señor Romero observaba atentamente a Roberto y sentía como si estuviera viéndose a sí mismo en su infancia. No tenía experiencia con niños, ni hijos ni nietos todavía, pero mientras miraba la cara animada del niño, recordaba vívidamente su propia infancia. ¿Qué le interesaba y cómo podría involucrar a este joven conocido? Por otro lado, Roberto parecía no pensar mucho en eso. Mostró entusiasmo al enseñarle la casa a su nuevo amigo. Incluso le mostró su nueva computadora. «¿Usas una computadora?», preguntó el niño. «Tengo que hacerlo, pero la mía es bastante antigua», respondió el hombre. El señor Romero observó con interés cómo Roberto escribía rápidamente en el teclado y entraba palabras en el motor de búsqueda. La primera palabra que escribió fue enrutador. Roberto quería mostrarle a su abuelo las posibilidades del Wi-Fi. «Muy bien, Roberto». El señor Romero se acercó rápidamente. «Explícame de nuevo cómo puedo conectarme a él». Su hija le había regalado un buen teléfono inteligente para su cumpleaños. Ahora, a diferencia de muchos pensionistas, Fernando estaba armado con los conocimientos más recientes a través de Internet. Pero no tenía Wi-Fi en su pequeña casa, por lo que estaba encantado de aprender de Roberto acerca de sus capacidades. Los dos hombres discutieron muchas cosas cuando Nanda los llamó a la mesa. Conversaron en igualdad de condiciones. El señor Romero ni siquiera tuvo tiempo de sorprenderse de cuánto sabía Roberto. Comprometidos en una animada conversación, se dirigieron a la cocina, donde se había preparado una mesa para dos. «Por favor, siéntate». Nanda lo saludó cálidamente. Estaba claro que estaba contenta de tener un nuevo rostro en la casa. «Invita a nuestro invitado, Roberto». «Nanda siempre me prepara un aperitivo», explicó Roberto. «Almorzamos con mamá más tarde». Es en la noche. Mamá siempre desaparece por trabajo. A veces regresa muy tarde y yo la espero. Ahí es cuando Nanda nos reprende. «¿Cómo no voy a reprenderte?
Arruinarán sus estómagos con ese estilo de vida, gruñó Nanda con buen humor. El niño se sienta allí hambriento. Es aburrido cenar solo, y la señora Velasco está totalmente absorta en su trabajo. Se olvida de todo. ¿Puedes creerlo? Bueno, en la guerra como en la guerra, pero el almuerzo a tiempo, como dicen. Comentó el señor Roberto. Tú, Roberto, necesitas crecer, comer adecuadamente. Toda la fuerza se destina al crecimiento a tu edad. Es el mejor momento para desarrollar músculos. ¿En serio?, preguntó Roberto. ¿Cómo se desarrollan? ¿Para volverse como luchadores o levantadores de pesa? Bueno, mi querido amigo, se trata de comer más carne, preferiblemente con verduras, respondió el señor Romero, y hacer ejercicios, fortalecer tus brazos y piernas. La comida debe ser bien digerida. Luego se dio cuenta de que no debería haber hablado de brazos y piernas. Pero, al mirar el rostro interesado del niño, continuó. Mi hija cuida de los animales. Es doctora, veterinaria, ya sabes. Ella trata a gatos, perros e incluso a veces pájaros. Les receta una dieta, tal como dijiste, para ayudarlos a recuperarse más rápido. Carne y verduras, pero, por supuesto, si el animal es carnívoro. Continuó compartiendo detalles de la práctica de Anne, viendo el vivo interés del joven oyente. Roberto lo miró con ojos muy abiertos, sin olvidar masticar su tortilla con verduras y beber su cacao. Nanda se sentó cerca, apoyando su barbilla con su puño, observándolos con cariño, pero luego se dio cuenta de repente. Bueno, está bien tenerte aquí, pero alguien todavía tiene que preparar la cena, ¿verdad? Y se fue a la cocina. ¿Tu hija trata a los caballos?, preguntó Roberto mientras tanto. Sí, claro, ¿por qué no?, respondió el señor Romero. El año pasado, un circo llegó a la ciudad y uno de sus caballos se puso enfermo. Estaba siendo exigente, rechazaba comer cualquier cosa y luego se debilitó por completo. Pero el espectáculo debe continuar, ¿sabes? ¿Qué es un circo sin caballos actuantes? Tienen sus rutinas, un equipo, ¿entiendes? Las actuaciones no funcionarían sin ellos. ¿Lo llevaron a tu hija?, se sorprendió el niño. No, Roberto. El señor Romero sacudió la cabeza. El pobre caballo no estaba en condiciones de viajar. Se sentía realmente mal. Mi hija fue a verlos por sí misma. Se sentó al lado del caballo enfermo. Le habló. No sé qué le dijo el caballo, pero mi hija entendió que el estómago del caballo no estaba funcionando. Y debes imaginar el tamaño de un caballo. Para darle un laxante, probablemente se necesitaría al menos un cubo. Por supuesto, no le pedí detalles, pero el caballo volvió a la vida en un instante. ¿Así de fácil?, se rió el niño. Sí, así de fácil, cuando todo termina bien, respondió el señor Romero. Pero el caballo podría haber muerto porque, adivina qué se tragó que no debía. No lo sé, reflexionó Roberto. ¿Zanahorias? ¿Patatas? Bueno, podrían haber sido zanahorias o patatas, especialmente si había comido patatas verdes que habían estado al sol durante mucho tiempo. Pero fue peor que eso. Los trabajadores se descuidaron y dejaron un cubo cerca de la yegua joven, el mismo cubo que usaban para lavar las zanahorias. Junto con las zanahorias, logró tragarse un pedazo de la esponja. Esa esponja fue la causa de la enfermedad del caballo. Uy, dijo Roberto desilusionado. ¿Cómo pudo pasar eso? Así es como sucede cuando alguien es descuidado en su trabajo. Encogió los hombros el anciano. ¿Y por qué un caballo no puede comer patatas verdes?, preguntó Roberto. Verás, bajo el sol, las patatas producen una toxina muy fuerte llamada solanina, explicó el señor Romero. No puedes alimentar con patatas venenosas a nadie, ni a personas ni a animales. Es muy fácil envenenarse. ¡Nanda, Nanda!, gritó de repente Roberto. ¿Dónde tenemos las patatas almacenadas? ¿No están al sol? Sorprendida, Nanda no pudo entender muy bien a qué se refería Roberto, y respondió fuera de tema. De acuerdo, prepararé patatas. Tito, ¿las quieres fritas o cocidas? No, no necesito patatas en este momento. Solo pregunto, ¿no están al sol? No, Roberto. Nanda se sorprendió por la pregunta. Las almacenamos en la bodega. Miró al señor Romero con una mirada de pregunta, pero no tenía tiempo para charlar, y una vez más, los hombres quedaron solos.
El señor Romero apiló cuidadosamente los platos en el fregadero. Muy bien, Roberto, te lo has comido todo. Ni siquiera a mi Thunder le quedaría nada que lamer. ¿Quién es Thunder?, preguntó Roberto. Es mi perro. Podría decir que es mi único compañero en la casa, respondió el señor Romero. ¿No vives con tu hija?, se sorprendió el niño. No, mi hija trabaja en la ciudad. Su clínica veterinaria está allí y sus pacientes la esperan allí. Y Thunder y yo vivimos aquí, en el pueblo, en nuestra casa de verano. ¿Qué tipo de perro tienes? ¿Vive en la casa o en el patio? Roberto estaba curioso por todo. Bueno, no es cómodo para un perro grande vivir en la casa. A Thunder le gusta su libertad. Tiene un gran patio para deambular y por la noche lo dejo sin correa y se pasea por todo el jardín. Es inteligente. Annie me lo trajo. ¿Tu hija te dio el perro como regalo? Roberto se sorprendió de nuevo. Bueno, si fue un regalo o no, no lo sé. Verás, mi hija ha estado rescatando animales y aves y encontrándoles nuevos dueños desde que era niña. Y este perro, algunas personas crueles querían sacrificarlo cuando se iban al extranjero, ¿entiendes? Iban a vivir una vida hermosa allá y el perro viejo ya no le servía para nada. Así que Annie me pidió que me hiciera cargo de él por un tiempo. Y nosotros, dos viejos, nos hicimos tan buenos amigos que ahora no puedo imaginar mi vida sin él. Es genial, exclamó Roberto. Siempre he soñado con tener un perro, pero mi mamá dice que no puede ocuparse de ello, no tiene tiempo. Y Nanda tampoco. Dijeron que tener un perro significa jugar con él, sacarlo a pasear. Y yo... Y señaló tristemente sus piernas. De repente, el niño levantó la cabeza y un brillo se encendió en sus ojos. Señor Romero, ¿me presentarás a Thunder? Bueno, por supuesto, si tu mamá lo permite. Por la tarde, llegó la señora Velasco. Estaba ansiosa por saber cómo había ido la reunión de su hijo con su abuelo. Durante todo el día, miró impacientemente el reloj. Había mucho trabajo por hacer, y ella quería volver a casa. Apenas esperó a que Fernando se detuviera frente a la casa antes de bajar al coche. El señor Romero, a quien el conductor debía llevar a casa, ya estaba preparado para marcharse. Roberto estaba en su silla de ruedas, a su lado. Su rostro se iluminó cuando vio a su madre. «Mamá, mamá, ¿puedo ir a casa del señor Romero mañana?». La señora Velasco se sorprendió. Vaya, su hijo ya estaba planeando una visita. Significaba que la presentación había ido bien. Le alegraba enormemente que los hombres se hubieran hecho amigos. Saludó cálidamente al señor Romero e indagó sobre cómo había sido su día. «Genial, mamá», dijo Roberto rápidamente. «Aprendí sobre Thunder. Quiero ver al perro del señor Romero». «¿Puedo, mamá?». Su madre no reconoció a su hijo por lo general, reservado y callado. Tenía la cara roja, los ojos brillantes y la expresión de alegría en su rostro pálido la complació enormemente. Ella se rió. «Bueno, está bien. Si no es mucha molestia para el señor Romero». «Roberto, ¿te has invitado a ti mismo tan audazmente?». «Oh, no, señora Velasco», tartamudeó el señor Romero. «Estaré encantado. Y Roberto realmente disfrutará su tiempo conmigo. Estoy seguro de que se harán amigos de Thunder». Acordaron que por la mañana Roberto iría a sus clases como de costumbre, y a las 12 en punto, Fernando lo llevaría a la casa del señor Romero. Tras despedirse de todos y echar un vistazo a la ventana de la cocina, donde se veía la silueta de Nanda, el señor Romero subió al coche y Fernando salió del patio. Thunder lo saludó con ladridos alegres, claramente extrañándolo. «Bueno, Thunder, ahora trabajaremos juntos», dijo el señor Romero, colocando un tazón de comida frente a él. «Yo seré el abuelo y tú serás la mascota de Roberto. Es un buen chico y muy inteligente. Cuando yo tenía su edad», el señor Romero rió suavemente y agitó la mano. Estaba tan lleno de impresiones que ni siquiera tenía hambre. «Nanda nos ha alimentado bien hoy», suspiró. «La cocina de una mujer, ya sabes». Después de beber rápidamente algo de zumo de manzana y comer lo que tenía a mano, se fue a la cama. Pero tenía en mente los ojos brillantes del niño, las paredes espejadas de la magnífica casa y los brazos de la hermosa Antonia. Sonrió ante estas visiones y suspiró. Parecía que la vida iba a mejorar. Como siempre, cuando esperaba a un invitado, el señor Romero comenzó a limpiar por la mañana.
primero alrededor de la casa y luego en el interior. Barrió los senderos que ya estaban limpios, ordenó alrededor de la perrera de Thunder y lavó sus cuencos de comida y agua. No le gustaba esta hora de espera en la que parecía que no había mucho que hacer, pero su corazón seguía latiendo. ¿Había olvidado algo? ¿Dónde había dejado las cosas desordenadas? Para distraerse, comenzó a ordenar su equipo de pesca. Mantenerse ocupado haría que el tiempo pasara más rápido y calmaría su corazón. Después de todo, cualquier evento traía mucha emoción a una persona mayor. Fernando trajo a Roberto a tiempo. Habían pasado solo 30 minutos desde que Roberto terminó sus clases. Levantó fácilmente la silla de ruedas y colocó al niño en ella. Roberto, mirando a su alrededor y sintiéndose nervioso, comenzó a rodar por el camino hacia la casa del señor Romero, pero se detuvo abruptamente. «¡Thunder!», exclamó. El perro miró directamente al niño con sus ojos inteligentes, levantando sus hermosas orejas. Thunder se lamió los labios, y Roberto estalló en risas. «Bueno, Thunder, conócelo», dijo el señor Romero al perro. «Este es nuestro Roberto. Ahora él es uno de nosotros. Le servirás a él como me sirves a mí, ¿entendido?». Acercó la silla de ruedas de Roberto al perro. «Aquí está Thunder. Roberto, conózcanse». El niño alzó la vista hacia el perro. «¿Puedo acariciarlo?». «Por supuesto, puedes», respondió el señor Romero. El niño extendió lentamente su mano delgada y, con un gesto cauteloso, la colocó en la cabeza grande del perro. «Thunder», suspiró. El perro le lamió la mano y colocó la cabeza cerca de las piernas del niño. Roberto, inclinándose, siguió acariciando el pelaje espeso de Thunder. Le pareció que podría estar así todo el día, pero el señor Romero ya estaba llamando a sus invitados a la mesa. Nanda les envió un refrigerio, una tarta de manzana, por lo que la merienda fue muy agradable. Se sentaron donde recientemente habían estado la señora Velasco y el dueño, en una mesa en el jardín. Thunder los observaba desde su lugar, entrecerrando los ojos inteligentes y moviendo la cola. Roberto tenía muy buen apetito al aire libre. Después de almorzar, incluso suspiró profundamente. «Uf, estoy lleno. ¿Qué te parece si vamos, compañero, a la clínica veterinaria de mi hija?», sugirió de repente el señor Romero. «Fernando, estarás con Roberto hasta la tarde, ¿verdad?». «Sí, así lo organizó la señora Velasco», respondió el fuerte Fernando. «Vamos. El clima está estupendo. El día se está desperdiciando. Vamos, vamos». Y comenzó a ayudar a Roberto con cuidado a entrar en el coche. El niño solo tuvo tiempo de gritar: «Adiós, Thunder. Vendré a visitarte». La clínica veterinaria impresionó tanto a Roberto que se quedó en silencio durante mucho tiempo, simplemente escuchando atentamente las explicaciones de Ana. La chica no esperaba invitados, pero se alegró de ver a su padre y a sus amigos. «Así es como trabajamos», dijo, mostrando a Roberto las salas de tratamiento, el equipo y las camas para los pacientes de 4 patas, así como los dispositivos especiales utilizados para mantener a los animales en las posiciones correctas. Nos gustaría renovar muchas cosas, por supuesto, pero...». El niño vio a muchos animales recibiendo atención médica. Ana también le mostró el refugio donde los animales esperaban a sus dueños, que tenían que dejarlos aquí temporalmente. Roberto quedó especialmente impresionado por la sección de animales y aves abandonados, aquellos cuyos dueños anteriores los habían abandonado. También estaban aquellos que fueron encontrados y llevados por compasivos transeúntes. Después de todo, los médicos les proporcionaban, pero aún no podían encontrar hogares permanentes para estas mascotas, así que las pobres criaturas tenían que quedarse en una pequeña habitación adaptada, donde estaba oscuro y bastante apretado. «Lamentablemente, ni siquiera tenemos dinero asignado para estos amigos», dijo Ana con un suspiro. «Les damos de comer con lo que podemos. Es desgarrador». El niño quedó tan impresionado por lo que vio que regresó a casa en silencio. Cuando lo llevaron a casa, esperó ansiosamente a su madre. Finalmente, la señora Velasco entró en la habitación de su hijo con una sonrisa. «Entonces, ¿qué noticias tenemos hoy?». «¿Sabes, mamá? Te he estado esperando tanto», dijo su hijo. «Quería pedirte permiso».
¿Puedo dar mi dinero para alimentar a los animales? Espera, ¿qué animales? Se sorprendió la mujer. Allí en la clínica veterinaria de Ana, la de Ana Romero. Los animales allí no tienen nada para comer, ¿sabes? No asignan dinero para su comida. Eso es lo que me dijo Ana. El niño habló con su madre durante mucho tiempo sobre sus impresiones, sobre Thunder, sobre los animales abandonados. La señora Velasco miró a su hijo y su corazón se llenó de ternura. No esperaba que el corazón de su hijo fuera tan amable. ¿Quieres ayudarles?, finalmente preguntó cuando Roberto terminó su historia. Sí, rompí mi hucha. Hay mucho dinero allí. ¿Para qué lo necesito? Ya tengo todo, mamá. ¿Verdad? Tienes razón, respondió su amorosa madre y acarició el remolino en su cabeza. Tienes un corazón amable, hijo mío. Estoy muy orgullosa de ti. Entonces, ¿puedo hacerlo? Los ojos del niño se iluminaron. Bueno, por supuesto que puedes. Después de todo, es tu dinero. Puedes gastarlo como consideres oportuno. Y es una buena causa. La señora Velasco se sorprendió por la decisión independiente de su hijo. Podía ver que el niño estaba de muy buen humor. Y todo esto sucedió en tan solo 2 días de conocer al señor Romero. Pensó, no, tomé la decisión correcta. Un hombre con una valiosa experiencia de vida, una persona honorable. Así es como debía resultar. Elegí al abuelo adecuado. Mientras tanto, el señor Romero también estaba muy impresionado por los últimos días de su vida. Su rutina había cambiado significativamente, su círculo se había expandido. Nuevas personas buenas aparecieron a su alrededor, pero, sobre todo, quedó encantado con su interacción con Roberto. Le resultaba tan fácil estar con Roberto. Sentía que había vuelto a su lejana infancia, cuando todo era fácil y sencillo. Charlaban, jugaban, se comunicaban entre ellos y no necesitaban a nadie más. ¿Cómo podía cobrar por algo así? Al día siguiente, después de un día de trabajo, el señor Romero fue directamente a su empleadora tan pronto como ella bajó del coche. Señora Velasco, me confundí un poco y no pregunté exactamente cuáles eran mis responsabilidades. Le dijo a ella, solo estamos hablando y divirtiéndonos con Roberto. No puedo cobrar por eso, ¿verdad? Oh, señor Romero, no tiene responsabilidades específicas. Ven a nosotros no como un empleado, sino como si estuvieras con tu propia familia cercana. Si es posible, comunícate con Roberto de la misma manera que lo harías con tu propio nieto. Bueno, ha sido como mi propio nieto desde el primer minuto, señora Velasco, respondió apresuradamente el anciano. Me siento cómodo con él, pero eso es lo más importante. La mujer lo interrumpió. Roberto realmente se beneficia de tener una influencia masculina. Mira cómo manejó sus ahorros, un verdadero joven, y estalló en risas felices. El señor Romero respiró aliviado. Pasaron 3 meses desde que el señor Romero asumió el papel de abuelo. Con cada día que pasaba, se apegaba más al niño, y Roberto respondía al anciano de la misma manera. La ama de llaves, Nanda, solo podía sonreír al verlos. Mujer soltera, ella había estado viviendo su vida a través de los intereses de esta familia adoptiva suya, y amaba a Roberto tanto como si fuera su propio nieto. La vida no había sido amable con ella. Su marido había sido un bebedor empedernido y un hombre cruel, y su hijo había muerto en la infancia. Al final, Nanda huyó de su esposo y encontró un lugar en la casa de este extraño, que se había convertido en su propio hogar. Y ahora estaba volcando todo su cálido maternal, no utilizado en la dueña de la casa, la señora Velasco, a quien le recordaba a su yo más joven, solitaria, fuerte, pero ansiosa de calidez y amor. Cuando el señor Romero apareció en la casa, los ojos agudos de Nanda rápidamente discernieron a un hombre honesto en él. Vestido con modestia, aún notaba las pequeñas tareas que requerían la fuerza de un hombre. Levantaba, buscaba y arreglaba lo que fuera necesario. Nanda se había sorprendido más de una vez mirando con placer el rostro del hombre y pensando, ojalá algún día tuviera un esposo como él. Pero luego se despertaba y se regañaba. Mira a la joven soñadora. Sin embargo, el corazón quiere lo que quiere. Y nuevamente trató de agasajar al hombre con algo especialmente delicioso. Además, su querido Roberto, junto al señor Romero, parecía haber adquirido un apetito voraz, lo que la deleitaba inmensamente. Comenzó a preparar porciones más grandes para envolver las sobras,
y enviarlas con el señor Romero. Es una pena desperdiciar la comida, señor Romero. Por favor, llévatela y cómela para la cena. Cocinar puede ser bastante molesto. Se sintió avergonzado, incluso sonrojándose ligeramente, pero no se atrevió a rechazar el regalo. Estuvo especialmente considerado con ella al día siguiente, cuando llegó con Roberto para una merienda. Ahora, el señor Romero acompañaba a Roberto a todas partes, a la piscina, donde el niño tenía lecciones individuales, al centro de rehabilitación y de paseo. Nunca se cansaban el uno del otro y siempre encontraban temas de conversación. A veces, cuando el señor Romero tenía un día libre, Roberto lo llamaba y le pedía que viniera. El señor Romero creía que no debía ser tan demasiado proactivo, sin el acuerdo del anfitrión, por lo que decía: «Roberto, eres un joven, deberías entender que Thunder me extraña», respondía él, «y hay algunas tareas domésticas que se han acumulado». «¿Por qué no?», insistiría Roberto. «Si pudiera ir a tu casa, te ayudaría y jugaría con Thunder. Entonces, él no estaría aburrido». El último fin de semana, el niño le preguntó directamente: «Señor Romero, ¿puedo ir a tu casa?». «Por supuesto, ven, si tu mamá lo permite». El señor Romero respiró aliviado. Y su mamá no solo lo permitió, sino que también llevó a Roberto ella misma, llevando a Nanda. El señor Romero solo pudo carraspear de vergüenza. Roberto y su mamá salieron a caminar. Luego la señora Velasco decidió dar un paseo por el bosque cercano, mientras Nanda comenzó a limpiar la casa. No importaba cuánto insistiera. Ella sonreía, lavaba, fregaba y decía: «Hace tiempo que no hay manos de mujer aquí, así que, señor Romero, permítame arreglar las cosas. Y tú, entretén a los invitados». El brillante sol invernal comenzaba a calentar, por lo que los adultos no se preocupaban porque Roberto se resfriara. Thunder jugaba felizmente con el niño, olvidando sus achaques de anciano. Roberto también tenía oportunidades limitadas, por lo que ambos estaban perfectamente contentos en compañía del otro. Como siempre, después de un poco de aire fresco, el niño se comió las patatas hervidas con gusto, mojándolas en mantequilla derretida. Incluso el señor Romero se permitió presumir: «Bueno, ¿qué te parecen estas patatas de nuestro jardín? Sueltas, ¿verdad? Y la mantequilla es de la vecina, mantequilla de vaca pura. Hago acopio de ella cada otoño. Disfrútalo. Es un producto natural, no alguna cosa sintética del extranjero». Incluso la señora Velasco cerró los ojos de placer. Sabía tan bien. «El día libre fue maravilloso», dijo, terminando de cenar. «Gracias, señor Romero, por tu hospitalidad. Ya es hora de que nos vayamos, y Nanda ya ha terminado de limpiar», dijo la señora Velasco. «Mamá, es tan genial aquí. ¿Puedo pasar la noche en casa del señor Romero? Me iré, y Thunder me extrañará». Los ojos del niño brillaban y sus mejillas estaban sonrojadas. Su madre podía ver cuán feliz estaba su hijo en compañía del anciano y de Thunder. «Señora Velasco, deja que Roberto se quede. Mañana es domingo y Fernando puede venir a recogerlo. Si no confías en el anciano, deja que Nanda se quede también. Hay suficiente espacio para todos», apoyó el señor Romero la solicitud del niño. Roberto miró suplicante a su madre, quien comenzó a pensar. Fue en ese momento cuando Nanda también añadió su opinión ponderada: «Señora Velasco, si es necesario, me quedaré. Deja que el pequeño se divierta al aire libre. Siempre está en la ciudad. Y mañana por la tarde puedes enviarnos un coche. ¿Qué debo hacer contigo? Quédate entonces, invitados traviesos». Se rió la señora Velasco. A partir de ese día, quedarse a dormir en casa del abuelo se volvió algo común para Roberto. Se convirtió en una costumbre que Roberto pasara casi todos los fines de semana con el señor Romero. A veces, Nanda también se quedaba a pasar la noche para cocinar una buena comida para los dos hombres. Pero esto ocurría muy raramente, ya que su trabajo principal requería su presencia en la gran casa. El vínculo entre el anciano y el niño era tan fuerte que nunca se aburrían, y Thunder se aseguraba de que no estuvieran solos. Llegó la primavera. En uno de los fines de semana, mientras observaba una vez más al señor Romero ordenando su equipo de pesca, Roberto se interesó por los elementos desconocidos. «¿Qué es esto?».
¿Y esto? ¿Y cómo se pesca con un señuelo?, preguntó al señor Romero. Él pacientemente y con gusto le mostró todo a Roberto y le explicó los entresijos de la pesca. ¡Guau! Los ojos del niño se iluminaron. Nunca he ido de pesca antes. El señor Romero entendió. Era el momento. Si apoyaba este incipiente interés a tiempo, sería un regalo para Roberto por el resto de su vida. Pero si dejaba pasar este momento, tal vez nunca se convertiría en un joven pescador. Bueno, ¿qué tal mañana?, dijo sin solemnidad. Vayamos a dormir y mañana a las 5 de la mañana nos encontramos con el amanecer junto al río. Roberto jadeó. ¿De verdad? Si nos despertamos y vamos, entonces es verdad, ¿verdad? Al fin y al cabo, somos nuestros propios amos, respondió el señor Romero, tratando de no revelar su emoción. Sí, estaba emocionado. El niño no estaba acostumbrado a las dificultades. Sería una mañana húmeda, con aire fresco y húmedo. Era desconocido si disfrutaría de todo esto, pero se dijo y hecho. Se despertaron a tiempo, se prepararon rápidamente y salieron. Nanda gruñó mientras ayudaba a Roberto a ponerse la cálida y vieja chaqueta del señor Romero y empacar una bolsa con comida para ellos. Luego cruzó secretamente a Roberto y su silla de ruedas. Este fue el primer viaje de pesca de Roberto. No podían alejarse mucho con la silla de ruedas, así que decidieron pescar en un estanque a unos 500 metros de la carretera. El anciano explicó detalladamente cómo pescar correctamente, cómo colocar los gusanos en el anzuelo y cómo lanzar la línea. El amanecer de la mañana era bueno para pescar, y el señor Romero comenzó a atrapar un pez tras otro. Roberto manejó torpemente la caña de pescar larga y poco manejable, pero pronto también tuvo suerte, tuvo una picada. Se quedó paralizado, mirando la boya, y luego miró al señor Romero. El anciano hizo un gesto en silencio. «Recógelo». El niño tiró de la caña de pescar y en el aire brilló un pez pequeño y plateado. «¡Hurra!», gritó el señor Romero en voz baja, y Roberto se unió de inmediato. «¡Hurra!». La alegría de atrapar su primer pez fue mayor que recibir un nuevo teléfono en Navidad. Los pescadores se dejaron llevar por la emoción y no notaron cómo volaba el tiempo. Pronto, tenían una buena cantidad de peces en su cubo. El señor Romero se sorprendió gratamente al ver que Roberto no mostraba signos de debilidad. Pacientemente espantaba a los mosquitos, que se volvieron molestos con el clima más cálido. No se quejó cuando el anzuelo se le enredó en el cabello. En resumen, era un joven resistente. Ese día, Nanda cocinó una opulenta sopa de pescado usando su receta especial, y asaron el resto del pescado en la parrilla. Los hombres hicieron todo juntos, desde encender el fuego hasta limpiar los peces. A pesar del cansancio y su falta de experiencia en un trabajo tan exigente, Roberto no tenía la intención de rendirse. Cocinar el pescado sobre el fuego también era algo nuevo para él, y se sentía orgulloso de estar ayudando realmente a los adultos. Disfrutaba inspeccionando sus callos gastados y los dedos arañados por los anzuelos. Tal vez no se convierta en un entusiasta de la pesca, pero esta alegría lo acompañará toda la vida, pensó el señor Romero. Y Nanda, viendo a su niño favorito devorar la sopa de pescado, se alegró por la salud fortalecida de Roberto y sus mejillas sonrosadas. Los días de verano pasaron uno tras otro, y Roberto se bronceó y se hizo más fuerte. Nanda reía, recordando cómo solía luchar para inventar un plato especial para el niño antes de este verano. Pero ahora, él comía de todo e incluso pedía más. «Un espíritu sano en un cuerpo sano», exclamó Fernando, el conductor, sintiendo que Roberto se hacía más fuerte. Tenía que levantar constantemente tanto el niño como a la silla de ruedas para cargarlos en el auto. Definitivamente, podía notar cuánto pesaba su protegido antes de sus paseos con el abuelo y cuánto pesaba ahora. El otoño se acercaba de nuevo. Un sábado por la noche, Nanda y Roberto fueron a casa del señor Romero nuevamente, para escapar del ruido de la ciudad y disfrutar de los últimos días cálidos. Nanda y el señor Romero dejaron de esconder su mutuo afecto. La mujer, sin ningún tipo de vergüenza, acudió a ayudar en su hogar de soltero, cocinando aún platos más deliciosos. Era una noche tranquila y apacible, y no se veía ningún problema a la vista. Sin embargo, la edad a veces trae sorpresas inesperadas y desagradables. Por la noche,
El señor Romero de repente se sintió mal. La falta de aliento apareció de la nada y su cabeza comenzó a girar. Para evitar causar pánico en Nanda, propensa a preocuparse en exceso, hizo una seña en silencio a Roberto. «Roberto, algo no va bien. Tal vez me subió la presión arterial. No hagamos un escándalo, para no asustar a Nanda. Voy a tomar mi medicina y descansar un poco, y tú ve a alimentar a Thunder. Después de que descanse un rato, cenamos juntos». Roberto asintió comprensivamente y se dirigió a la perrera de Thunder. Alimentó a Thunder, le rascó distraídamente detrás de la oreja y charló un poco con su amigo de 4 patas. Era hora de verificar cómo estaba el señor Romero. Cuando Roberto entró en la habitación del anciano, vio al señor Romero acostado en la cama. Los ojos del hombre estaban cerrados y un brazo colgaba al suelo. Roberto se asustó. Le pareció que el anciano no estaba respirando. «Abuelo Fernando, no te mueras», exclamó el niño. Sin pensarlo, saltó rápidamente de su silla de ruedas y dio algunos pasos hacia el señor Romero, pero la tensión de estar junto a la cama lo hizo caer de rodillas. El señor Romero estaba horrorizado. «Dios mío, Roberto, ¿qué pasó?», exclamó, recogiendo al niño y sacándolo del suelo. Roberto lloraba y reía a la vez. «Me asusté. Pensé que te habías muerto». Ya, Roberto, no llores. Todo está bien. No me va a pasar nada, ¿vale? Tal vez la medicación tuvo ese efecto y me quedé dormido. Pero, ¿caminaste hasta mí tú solo? No sé, tal vez. No recuerdo. Estaba realmente asustado. El señor Romero se sentó en el suelo, abrazando al niño, sin entender nada. ¿Podría Roberto haber estado tan asustado como para dar pasos por sí mismo? Lo creía y no lo creía a la vez, pero por ahora tenía miedo de poner a prueba su teoría. Roberto sollozó por última vez y lo miró. «Abuelo Fernando, por favor, no le digas a mamá que lloré», dijo, sintiéndose avergonzado. «Claro, cariño, no se lo diré. Pero, ¿lloraste en realidad?» «No vi lágrimas», respondió el señor Romero. El señor Romero abrazó la cabeza rubia del niño contra su pecho y le dio un beso discreto en la parte superior de la cabeza. La preocupación del niño lo conmovió profundamente. Mientras tanto, una Nanda asustada apareció en la puerta, habiéndose apresurado hacia Roberto después de escuchar su grito desde el rincón más lejano del jardín. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, asomando la cabeza por la puerta. «¿Están todos bien? ¿Qué pasa? Somos tipos duros, casi héroes», respondió el señor Romero con una sonrisa. Con cuidado, apartó a Roberto de él y sugirió: «Vamos, déjame levantarte y probamos dar unos pasos. No tengas miedo, Roberto, te sostendré». El anciano levantó al niño del suelo y lo apoyó mientras Roberto plantaba firmemente los pies. Nanda se mantuvo tensa pero en silencio. «¿Y bien?», ordenó el señor Romero en voz baja. Nanda permaneció tensa pero pacientemente callada, y Roberto dio su primer paso. Aunque su abuelo lo sostenía con ambas manos y era solo un paso, lo hizo por sí mismo. Roberto empezó a sudar, su rostro se volvió rojo y sus ojos estaban fijos en sus pies, como si hipnotizara su movimiento. El señor Romero lo empujó suavemente hacia adelante, y el niño dio otro paso, luego otro. Y ahora el anciano lo condujo lentamente alrededor de la pequeña habitación, con su brazo sosteniendo al niño. Después de dar unos pasos, Roberto miró a su abuelo con una sonrisa torcida, ganada a duras penas, como si él mismo no pudiera creerlo. Luego, con incertidumbre y apoyado por el señor Romero, dio unos pasos hacia la salida. «Dios mío, Roberto». Nanda, que había estado de pie en la puerta, lo abrazó con fuerza con ambos brazos y lo presionó contra su cálida anatomía. La mujer lloró y besó al niño con sus labios húmedos, luego alejó su cabeza de ella, y sorprendida al verlo parado casi a la altura de sus ojos, sobre sus propios pies, lloró de nuevo de alegría. Todos estaban conmocionados, muy emocionados, dejando caer cosas y murmurando sobre sus emociones. Nanda puso la mesa, y los hombres, que estaban digiriendo en silencio las emociones de los últimos minutos, sonrieron por sus pensamientos. Finalmente,
El café caliente ayudó a todos a calmarse y relajarse. Juntos, comenzaron a recordar lo que acababa de suceder, tratando de hacerlo parecer gracioso o divertido. No hace falta decir que los sentimientos que abrumaron a estas 3 personas cercanas cuando finalmente se fueron a dormir en la pequeña casa en medio del verde jardín era indescriptible. Como era de esperar, el héroe estaba cansado después de la caminata no acostumbrada. Aunque solo fueron una docena de pasos o más, le pareció un viaje cósmico. Así que el pequeño héroe se quedó dormido con una sonrisa feliz en el rostro. El señor Romero, como siempre, se preocupó por el futuro de Roberto. ¿Podría el niño superar su miedo? ¿Caminaría con confianza y determinación? ¿Permanecería este deseo de caminar como una remisión? Dio vueltas y vueltas durante mucho tiempo, recordando su propio miedo. Luego sonrió de nuevo, viendo el rostro asustado de Roberto una vez más. «Ah, vejez, no dejas dormir en paz». Bueno, Nanda, como su eterno hábito femenino, rezó fervientemente por su querido Roberto, pidiendo al Señor misericordia, y admiró en secreto al señor Romero. Si no fuera por él, nada de esto habría sucedido con el pequeño Roberto. Es él, Fernando, quien ayuda al niño a encontrar fuerza. Y de inmediato escondió tímidamente su rostro en la almohada después de llamarlo accidentalmente Fercho. Por la mañana, todos recordaron la alegría de ayer. Roberto no podía esperar para volver a caminar. Por la noche, los adultos le habían advertido que no intentara caminar solo por la mañana. Tus músculos de las piernas todavía están muy débiles. Es peligroso. En los primeros días, debes ir despacio, explicó el señor Romero. Asegúrate de esperarme. Solo caminaremos juntos. Roberto lo prometió. Apenas podía esperar a que terminara el desayuno, aunque comió menos de lo habitual. Vamos, ansias, vamos ahora. Le sonrió el señor Romero. Thunder observó sorprendido cómo sus 2 sueños, grande y pequeño, se convertían en una sola criatura de 4 patas, pasando repentinamente por su perrera. Caminar en el suelo no era fácil para Roberto. Parecía que el camino se desplazaba intencionalmente bajo sus pies, dificultando la marcha. El niño empezó a sudar y jadear, pero siguió diciéndole al señor Romero, «Vamos». Se entrenó tan persistentemente que después del almuerzo, ni siquiera protestó cuando Nanda lo acostó a la sombra en un amplio banco. El niño feliz se quedó dormido al aire libre, con solo sus mejillas sonrosadas por un saludable color rosado. Mientras tanto, la pareja de ancianos se sentó juntos, admirando al niño dormido, y hablaban en voz baja sobre ellos mismos. Cuán felicidad les había dado Dios. Qué maravilloso era no estar solos en su vejez. Qué grandioso era el día de hoy en el jardín. Por supuesto, no hablaban de todo. Había algo que seguían manteniendo en secreto. Finalmente llegó el domingo por la tarde. La anticipación de la llegada de la señora Velasco llenó la casa. Finalmente, su jeep negro se detuvo cerca de la puerta de la cabaña. Al abrir la puerta, la mujer vio que la silla de ruedas de Roberto estaba vacía y solitaria a un lado. Por el camino que conducía a la casa, Roberto caminaba con cautela. El señor Romero lo estaba sosteniendo con cuidado, mientras el enorme Thunder saltaba a su lado, olvidando sus años avanzados. Ekaterina se quedó en silencio y lloró, temiendo interrumpir su idílico momento. Incluso logró contener su grito de alegría y esperó a que su hijo se acercara por su cuenta. Luego hubo café, historias sobre los eventos de ayer y discusiones sobre cada pequeño detalle que se les ocurrió. Roberto, emocionado, soñaba con cómo, ahora que podía caminar, iría a pescar, luego al bosque a recoger setas, y así sucesivamente. Sus sueños no conocían límites. «Espera un minuto, Roberto». El señor Romero lo frenó. «Recuerda lo que dijo Ana sobre las alas debilitadas de las aves que no vuelan durante mucho tiempo en la clínica. Es lo mismo contigo. Tus piernas han estado inmóviles durante demasiado tiempo. Ahora lo principal es no dañarlas. Tu mamá debe mostrarte a los médicos. Te aconsejarán sobre la forma más rápida de recuperar su fuerza. Y luego,
Podemos ir a donde quieras. Finalmente, fue hora de regresar a casa. Cuando el niño se subió al coche, el señor Romero le dijo a la señora Velasco: «Parece que ya no soy necesario. Roberto necesita ver a un médico urgentemente. Aunque puedo decirte, incluso sin médicos, que todo estará bien para él». El anciano se sintió un poco triste. Ahora ya no vería a su pupilo todas las mañanas. Las lágrimas estaban listas para brotar en sus ojos. La señora Velasco lo abrazó cálidamente. «No hables tonterías, señor Romero. ¿Cómo podríamos hacer sin ti? Simplemente no tengo palabras para expresar mi gratitud hacia ti. No solo te has convertido en un abuelo para mi hijo, sino también has reemplazado a un padre que ni siquiera recuerdo. Siempre serás parte de nuestra familia. Tú, Fercho, no enfades a Dios», consoló Nanda. «¿Qué se puede hacer? No todos son bendecidos con la alegría de tener hijos. Mírame a mí, prácticamente he vivido una vida como un caparazón vacío. Y tú, Nia, todavía estás bastante floreciente para mí». El anciano sonrió y extendió la mano para abrazar a su amiga. «Imagina eso, un caparazón vacío. ¿Qué haría yo sin ti?». Se hicieron amigos de inmediato, desde los primeros días de su conocimiento, y luego vivieron juntos para aliviar dos vidas solitarias. Al principio, Nanda se quedaba los fines de semana, pero a medida que iba envejeciendo, una joven asistente la reemplazó en la gran casa de la señora Velasco, y ella se mudó permanentemente a la cabaña del señor Romero. Eran felices y pacíficos juntos. Los dos gestionaban el jardín a su propio ritmo, tratando de deleitar a los niños con manzanas y ciruelas maduras. Junto con Ana, la señora Velasco y el apuesto Roberto adulto, durante mucho tiempo fueron considerados parte de la familia. A lo largo de estos años, la vida del señor Romero no estuvo solo al lado de su nueva familia, Ekaterina, Roberto y Nanda, sino que estuvo estrechamente entrelazada con ellos. La señora Velasco le sugirió muchas veces que se mudara a su casa. Incluso propuso construir un pequeño anexo en el mismo patio para que no tuviera que desplazarse. Pero el anciano se aferró a sus puntos de vista independientes sobre todo, especialmente ahora que no estaba solo. Tuvo la suerte de conocer a Antonia, que no tenía reparos en compartir su vida entre dos hombres, Roberto y su Fercho, como siempre lo llamaba. Ana estaba increíblemente feliz de que su padre no estuviera solo. Rápidamente se hizo amiga de la tía Nanda, como solía llamar a su nueva esposa, aunque no fuera joven. La vieja pareja no se molestaba con formalidades como casarse. ¿Cuál era el punto de tales demostraciones de afecto? Su objetivo era evitar la atención innecesaria de los demás. Estaban contentos viviendo en silencio uno al lado del otro, teniéndose mutuamente como compañía en días sombríos. Ana los visitaba con menos frecuencia ahora porque se había dedicado a recorrer el país. La cabaña de la vieja pareja estaba llena de imanes, recuerdos, bordados y alfombras de diferentes partes del mundo. Con el paso de los años, Roberto creció, se graduó de la escuela y la universidad. Nadie había adivinado que este apuesto joven había sido un niño discapacitado que había pasado varios años de su infancia confinado a una silla de ruedas. Al comienzo de su carrera, hizo una pasantía en la empresa de la señora Velasco. Su madre quería que ganara experiencia bajo su supervisión. Sin embargo, después de recibir su diploma, su hijo decidió no trabajar junto a ella. «No, mamá, no», afirmó con firmeza. «No quiero ser el niño de mamá, eso es lo primero. ¿Me entiendes, verdad?». Su madre no pudo resistir su sonrisa desarmante. «Bueno, supongamos que sí, pero dejaré de vigilarte tan de cerca», objetó débilmente, consciente de que en realidad no podía evitar involucrarse en el trabajo de su hijo. ¿Qué madre podría resistirse? ¿Y la segunda razón? «No me interesa tu campo, mamá, lo sabes. Siempre he soñado con las tecnologías e Internet. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Olvidar mi sueño?». La señora Velasco, por supuesto, estuvo de acuerdo. Recordaba bien su juventud. Nunca supo cómo someterse a la voluntad de otros. Hizo todo en contra de las probabilidades, solo para conseguir lo que quería. Tal vez, ¿ese fue el secreto de su éxito? Bueno, no se interpondría en el camino de su hijo.
Dejémoslo construir su vida como le guste. Era un hombre adulto y crecido. Roberto realmente quería lograrlo todo por sí mismo, tal como una vez le había enseñado el viejo y modesto hombre, señor Romero. Ekaterina agradeció al destino por recibir una guía mágica ese verano. Su hijo necesitaba un amigo, un hombre maduro, experimentado y decente. Así, dos personas que no tenían ninguna relación entre sí se volvieron cercanas y esencialmente se convirtieron en una familia. Cuando Roberto dejó su ciudad natal, no dejó atrás a su abuelo Fernando. Se aseguró de conseguirle una buena computadora, y ahora el señor Romero era más experto en tecnología que algunos jóvenes. Junto con su madre, también organizaron una renovación en la casa donde ahora vivían. La vida para Nanda y el señor Romero se había vuelto bastante cómoda. Catalina también encontró su destino en una exposición de jóvenes artistas y se casó. «Hola». Una voz vino desde detrás de la puerta. ¿Reciben visitas? «Oh, Lina», exclamó con alegría el señor Romero. «Nanda, pon la tetera. Lina y Raúl han llegado». «No vinimos solo a hacer una visita», dijo la alegre señora Velasco. «Te traemos una invitación». La boda de Roberto se acerca. Le entregó al señor Romero un sobre adornado con 2 palomas. Detrás de ella, el silencioso gigante Raúl sonreía, quien se había hecho amigo de los residentes de la cabaña y de la joven perra pastora Nova, que habían acogido después de la muerte de Thunder. Resultó que Roberto había conocido a una buena chica y le propuso matrimonio. Y ahora estaban en medio de los alegres preparativos, comprando regalos y vistiéndose para la boda. ¿Y bien?, dijo la señora Velasco, terminando su delicioso café con las hierbas secas característicamente preparadas por el señor Romero. «Mañana vendremos a recogerlos a esta hora. Necesitamos comprar trajes hermosos». «Oh, pero somos ancianos», protestaron ambos. La señora Velasco les hizo un gesto para que se callaran. «Tonterías. Nuestro Roberto debería tener a los familiares más guapos». ¿Están de acuerdo? De lo contrario, es vergonzoso. ¿Qué pensará la familia de la novia? La pareja de ancianos suspiró. En efecto, no debían avergonzar al joven. El señor Romero y Nanda fueron algunos de los invitados más distinguidos. Permítanme presentarles. Estas son las 2 personas más importantes en mi vida. Los presentó Roberto ante la novia y los futuros suegros. Mi abuelo, señor Romero, a quien le debo mi carácter, fuerza y salud. Y esta es Nanda, mi nutricia y cuidadora. Bueno, casi una niñera. Y ahora también es una abuela por asociación, ya que es la esposa de mi abuelo. Les contaré muchas cosas buenas sobre ellos. El señor Romero y Nanda estaban inicialmente cohibidos, lanzando miradas furtivas a la hermosa novia y a su amado Roberto. Pero pronto se sintieron cómodos y se sumaron plenamente a la celebración. Los invitados se divirtieron, brindaron como lo dicta la tradición. Desearon a la joven pareja amor eterno, felicidad familiar y muchos hijos. Nanda, como es habitual en estos casos, lloró lágrimas de alegría, mientras que el señor Romero simplemente resopló, apartando una partícula no invitada de su ojo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.